Soy el pastor Diego Alarcón de la Iglesia Cristiana Bíblica Un Nuevo Comienzo. El día de hoy continuamos en nuestra serie de discipulado. Nuestro discipulado tiene como título Discipulado Un Nuevo Comienzo. Y hoy en la lección número 5 quiero compartir con ustedes una enseñanza llamada Dios ordena que me bautice por amor a su nombre. Dios ordena que me bautice por amor a su nombre. La lección número 5 de discipulado nos va a enseñar acerca de una de las ordenanzas que nuestro precioso y grandioso Salvador, el Señor Jesucristo, ha dejado para que su pueblo, aquellos que creemos en Cristo, aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados, demos este paso de obediencia. Dios nos manda a que nosotros nos bauticemos. El bautismo no es una idea que la iglesia inventó, sino es una ordenanza neotestamentaria del Nuevo Testamento que tiene como propósito que nosotros públicamente profesemos nuestra fe y compromiso con nuestro Salvador. Todo esto lo va a ir entendiendo a través de la lección del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca del bautismo en agua como una ordenanza divina. El bautismo en agua como una ordenanza divina. En Marcos capítulo 16, versículo 15, la palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las ordenanzas cristianas, como se conoce entre ellas el bautismo en agua, son parte, queridos hermanos, del plan y del propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Y hacemos hincapié en esto porque el bautismo, al igual que la próxima ordenanza, la cena del Señor, es órdenes que el Señor nos dejó con el propósito de que su pueblo, sus hijos, los creyentes en Cristo, lo obedeciéramos. El bautismo y la cena del Señor son los dos mandatos que Dios dio a su pueblo para que los obedezcamos. No son opciones. Hay personas que piensan que el bautismo, al igual que la participación de la cena del Señor, son opciones para el creyente, pero no es así. No son opciones, son mandamientos. La palabra de Dios nos enseña que tenemos el deber, ya que son mandamientos, de cumplirlos. Y la verdad, hermanos, es uno de los mandamientos que más se descuida. Hay personas que pasan 5, 10 años en una iglesia cristiana siendo discipulados, aprendiendo la palabra y no bajan a las aguas. Puede que de pronto tengan ideas extrañas acerca del bautismo, de pronto piensen que para que una persona se bautice tiene que ser, por ejemplo, perfecta, o por ejemplo, tener un conocimiento completo, total y exhaustivo de la Biblia, cosa que no vemos en las Escrituras. Sí vemos en la Biblia que debe existir una preparación previa para el bautismo, como lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver que el bautismo no es para cualquier persona que el próximo domingo venga y supuestamente profese con sus labios creer en Cristo y de una lo bautizamos. No es lo que debemos hacer. La Biblia nos habla que el bautismo es para creyentes. Escuche muy bien,
El bautismo es para creyentes, para verdaderos convertidos a Cristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Que es el tema que estamos hablando. ¿Qué es el bautismo en agua? Bueno, cuando una persona ha experimentado verdaderamente la salvación, y hago hincapié en esto, cuando una persona ha experimentado realmente la salvación, Dios, por medio del nuevo nacimiento, le ha capacitado para responder a las demandas y a las órdenes de su Salvador. Hay personas que dicen, pero yo no me siento capaz de dar este paso de obediencia. Bueno, quiero recordarle a usted que si usted ha creído en el Señor Jesús, que si usted se ha arrepentido de sus pecados, nada le debe impedir, realmente, si usted lo ha hecho, nada le debe impedir obedecer a Dios en este aspecto, porque a través del nuevo nacimiento, Dios le da la capacidad a usted de obedecer. Por lo tanto, si somos verdaderos cristianos, nada nos impide obedecer lo que Dios nos manda, pues Él mismo nos ha dado el poder para ser fieles a sus mandamientos. Acompáñeme al libro del profeta Ezequiel, donde usted conmigo va a validar lo que la Biblia habla al respecto. Ezequiel 36, versículo 25. Vamos allí. Es una profecía dada a Ezequiel que anunciaba el cumplimiento de lo que se llamó después el nuevo pacto. Ezequiel 36, 25 dice que parte de ese nuevo pacto está el hecho de que Dios viene a la vida de una persona, la transforma y le da la capacidad de obedecer los mandatos, los mandamientos que Dios estipuló en su palabra. Ezequiel 36, 25. La Biblia dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice, os daré corazón nuevo. Note que es una obra exclusivamente divina. Y a eso hace referencia el nuevo nacimiento. Os daré. No dice que nos daremos a nosotros mismos. Dice, os daré corazón nuevo. Y luego dice, y pondré. De nuevo está ahí Dios actuando. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré. Entonces, si usted nota, cada uno de los términos usados aquí hablan del poder de Dios obrando en el corazón de las personas el nuevo nacimiento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y luego dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por tanto, alguien que dice, no creo que sea capaz de bautizarme, ejemplo, obedecer este mandamiento, pues esa persona está yendo en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios a los creyentes les ha dado la capacidad, el poder de poder obedecer, de tener la voluntad, la disposición, el deseo de obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Filipenses, Nuevo Testamento de la Biblia, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 13. La Biblia dice, porque Dios es, note, Dios es, no es usted, es Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, según estos textos y muchos más de la Escritura, es Dios quien influye en el corazón y mueve la voluntad del ser humano
para que le obedezcamos. Por tanto, el bautismo en agua no es algo imposible. Usted lo puede obedecer si en usted hay amor al Espíritu Santo. Si usted es un verdadero cristiano, nada debe impedirle que se bautice. Si usted es un verdadero cristiano, si usted realmente ha creído en el Señor Jesucristo y usted se ha arrepentido de sus pecados, no hay nada que le impida que baje a las aguas. El bautismo en agua entonces es una representación, y acá viene algo muy importante. Hay personas que piensan que el bautismo es un asunto que se requiere para la salvación del alma, y no. La salvación del alma es exclusivamente por gracia, no por obras. Y el bautismo, como lo vamos a estar viendo, es una obra que hacemos. Por tanto, el bautismo no lo efectuamos para salvarnos, sino que el bautismo representa de una manera vívida el evangelio que hemos creído. El bautismo en agua es una representación vívida del evangelio que hemos creído. Romanos capítulo 6 da el apóstol Pablo esta enseñanza acerca del bautismo. Romanos capítulo 6. Si leemos el verso 1 al 4, si usted tiene la posibilidad de leerlo en casa, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo aquí, pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, entiéndase ahí, los creyentes, los que verdaderamente han nacido de Dios, los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, pregunta Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, los creyentes, andemos en vida nueva. Por tanto, el evangelio, hermanos, que aquí está en los versículos leídos descrito, el evangelio, como lo hemos venido aprendiendo en estas lecciones, es el mensaje que transforma toda la existencia humana. Es la buena noticia de que Dios en Cristo salva a los pecadores por medio de su muerte y resurrección. Al bautizarse, un hijo de Dios testifica que le pertenece a Cristo y que ha creído realmente en él. No solamente que ha creído en su muerte. El bautismo representa también la resurrección, porque cuando la persona es sumergida completamente en agua, la persona está representando esa muerte, a esa antigua vida. Y luego al surgir del agua, al ser levantado del agua, representa esa nueva vida. Pero una vez más, representa. No se confunda. Hay sectas religiosas como los pentecostales de la unidad, unitarios, que no creen en la Trinidad, que no creen en la salvación solo por gracia, y dicen que el bautismo es un requisito para salvación. En nuestro canal de Facebook hay una enseñanza acerca del bautismo, una serie de enseñanzas, y en una de esas series de enseñanzas estuvimos explicando el por qué el bautismo no salva. Muy bien, no concede vida o salvación, sino que el bautismo representa lo que ya ocurrió en nosotros. Romanos 4:25, aquí está el evangelio. Dice: el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestras transgresiones y luego fue resucitado para nuestra
justificación. Note, para nuestras transgresiones murió, por nuestras transgresiones, y resucitó por nuestra justificación. Entonces, cuando una persona se bautiza, está representando el Evangelio. En segundo lugar, el bautismo es un paso de obediencia. Por eso el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia, por tanto, no debe ser confundido como un medio de salvación. Pilas con esto. Hechos capítulo 18, verso 8. Hechos capítulo 18, verso 8. Entonces, usted no puede confundir el acto soberano de la salvación con un acto de obediencia como el bautismo. Una cosa no puede ser confundida ni mezclada. Si usted realmente ha creído en el Señor Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, es porque Dios, para que usted pudiese llegar a hacer eso, obró en usted el nuevo nacimiento. Ahora, como Dios le ha concedido la fe para creer en Él y le ha concedido el arrepentimiento, como respuesta, Dios nos llama a que le obedezcamos en el bautismo, pero no para salvarnos, sino como reflejo y testimonio de que ya somos salvos. Hechos 18, verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hay personas que toman estos textos y dicen, si ve, ahí está escrito que el bautismo era algo inmediato. Correcto, pero en ese momento los apóstoles del Señor, al escribir que ellos creían, era porque realmente creían. No simplemente eran personas que aparentaban creer, realmente eran personas que creían, que confiaban en Cristo como su Salvador, como consecuencia de que Dios les concedía el nuevo nacimiento. La Escritura nos enseña con toda claridad, queridos hermanos, que el bautismo es una obra que realizamos como hijos de Dios. No nos bautizamos para ser hijos de Dios. No nos bautizamos para que Dios nos dé algún día la salvación. No, nos bautizamos porque ya Dios nos ha hecho sus hijos y ya Dios nos ha regalado una vez y para siempre la salvación. Porque la salvación es un regalo que Dios nos concede una vez y para siempre. La Escritura entonces nos enseña con toda claridad que el bautismo es una obra que realizamos como hijos de Dios. No lo hacemos para que Dios nos perdone, no nos bautizamos para que Dios nos salve, pues el bautismo es un símbolo, es una ordenanza simbólica, una representación de la salvación que ya hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no nos bautizamos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. En tercer lugar, el bautismo es para creyentes. El bautismo de infantes, a la luz de las Escrituras, no ha sido ordenado el bautismo de infantes directamente por el Señor Jesús en las Escrituras. Y es acá donde tenemos que tener un equilibrio, porque hay denominaciones cristianas, denominaciones sanas en la fe, que practican el bautismo de infantes. Aunque respetamos, yo puse aquí en el discipulado eso, aunque respetamos que existan denominaciones cristianas que practican el bautismo de infantes, ¿sí? Por ejemplo, nuestros queridos hermanos de las iglesias reformadas presbiterianas, estos hermanos practican el bautismo de infantes. Los grandes reformadores,
La mayoría de ellos practicaron el bautismo de infantes, pero la concepción de ellos no era como en el catolicismo romano, en donde se supone que se bautiza al bebé para que el bebé comience a ser hijo de Dios. No, esta no es la concepción que tienen nuestros hermanos de la Reforma. Es una concepción completamente distinta. Y aunque nosotros respetamos lo que ellos piensen en ese punto, no compartimos en ese particular nuestra concepción del bautismo. Creemos y afirmamos que según nuestro entendimiento de las Escrituras, el bautismo es para creyentes, para personas que han profesado su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Es decir, para personas que en el pleno uso de su razón regenerada, después de haber creído en el Señor Jesús, de haberse arrepentido de sus pecados, deciden obedecerle en este acto de fe y obediencia por amor a su nombre. Por eso, si usted es una persona que dice haber creído en el Señor Jesucristo y usted dice haberse arrepentido de sus pecados, el llamado que le hago a usted, si usted está escuchando este video y es miembro de otra iglesia local, acérquese allí a su pastor y dígale: pastor, quiero bautizarme. Quiero bautizarme porque yo he creído en el Señor Jesucristo como mi Salvador, me he arrepentido de mis pecados, Dios me ha transformado, Dios me ha hecho una nueva criatura y yo quiero públicamente profesar mi fe. Yo no me avergüenzo de Cristo y quiero, a través de esa profesión de fe pública, el bautismo, demostrarle al mundo entero y a la iglesia local y a mí mismo que ahora le pertenezco a Cristo. En Hechos 2:41 dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y, hago hincapié, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo cité porque hay personas y hay congregaciones que bautizan personas por bautizar. Y el problema es que si después esas personas no perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, entonces seguramente ni salvos eran y los bautizaron, cosa que Dios no dice en su palabra. El bautismo no es para inconversos, el bautismo es para personas convertidas a Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 47. Hechos capítulo 10, versículo 47. Por tanto, si usted ya ha creído realmente en el Señor Jesucristo y entiende el compromiso y las demandas que Él tiene para su vida, lo invito a que baje a las aguas. Hechos 10, 47. La Biblia dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Condición para bautizarse: haber recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe en el momento de experimentar la salvación. Por tanto, el bautismo es solo para creyentes. Hechos 19. Vamos allí, por favor. Hechos 19, verso 1 al 7. Vamos a leerlo. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pedro: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
el Evangelio, cuando oyeron la presentación del Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, a la luz de la Biblia, queridos hermanos, los que son bautizados son aquellos que escuchan la palabra y no solamente la escuchan por escuchar, sino que realmente su fe, su confianza es puesta en el único Salvador de la humanidad, el único Salvador de los pecadores, Jesucristo. No hay otro medio de salvación. No existe otra manera de ser salvos. No existe otra forma de que nuestros pecados sean perdonados, solo a través del Señor Jesús. El Señor Jesucristo vino con ese propósito, buscar y salvar a pecadores. Él vino con el propósito de rescatar a los hombres de sus pecados. Él vino con el propósito de llamar a los impíos, a los pecadores, al arrepentimiento. Él vino con el propósito de dar vida nueva. Él vino con el propósito de transformar corazones. Y eso es lo que Él hace con el mensaje que transforma toda la existencia humana, el Evangelio de la gracia de Dios. Por último, en tercer lugar, el bautismo honra a Cristo y honra su palabra. Si usted realmente quiere honrar a Cristo, si usted realmente quiere darle gloria a Cristo, bautícese. Obedezca las ordenanzas que nuestro Salvador estipuló. Ahora, si usted quiere honrar su santa y bendita palabra, bautícese, porque en las Escrituras lo ordena. Para que una práctica sea considerada una ordenanza a la luz del Nuevo Testamento, debe cumplir tres principios generales. Primero, haber sido instituida directamente por Cristo. Pregunto, ¿el bautismo fue instituido por Cristo? Sí, Mateo capítulo 28. Aunque leímos al principio Marcos, donde también aparece la indicación de bautismo, nuestro Señor en Mateo 28 dice lo siguiente, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos. Ojo con esto, hacer discípulos viene antes de bautizarlos. Lea. Y dice, y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero hay que hacer discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue al Señor. Y para seguir al Señor hay que conocerle. Es por eso que lo más sano en una iglesia cristiana es que los nuevos convertidos sean primero discipulados, enseñados en las verdades generales, fundamentales de la fe, y ellos puedan tomar la decisión consciente del compromiso que están haciendo, porque el bautismo es un compromiso que ellos están adquiriendo con su precioso Salvador. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el bautismo fue instituido por Cristo. La segunda requerimiento para que el bautismo fuera una ordenanza, como lo es la cena del Señor, es que los primeros apóstoles comisionados por Cristo lo practicaran. Y ellos lo hicieron, lo hemos leído en la Biblia. Y luego que las iglesias locales, esa es la tercera, lo comenzaron a practicar, cosa que también vemos en las Escrituras. Por tanto, cualquier otra ordenanza, por ejemplo, hay denominaciones, si no me equivoco, que tienen el lavamiento de los pies como una ordenanza. No. Las ordenanzas son dos, el bautismo y la cena del Señor. En el catolicismo romano tienen varias ordenanzas, sí, por ejemplo, pero los cristianos, el cristianismo histórico, han tenido dos ordenanzas fundamentales, el bautismo y la cena del Señor. Cuando una persona, acá viene la parte práctica ya, cuando una persona entra en el bautisterio o en el lugar donde esa persona va a ser bautizada, y esa persona es sumergida en el agua por el ministro, por el pastor, este acto simboliza, ojo, simboliza su muerte al pecado. Al estar esa persona bajo el agua, representa la sepultura de su antigua vida. Y al salir de ella, simboliza la experiencia de esa nueva vida que ya recibió. Por lo tanto, el bautismo es una clara representación del Evangelio
y por eso le insto a que no tome el bautismo a la ligera. Hay iglesias que juegan con el bautismo y se están metiendo en serios problemas con Dios, muy serios, porque el bautismo simboliza el Evangelio, representa el Evangelio. Y el Evangelio no es un juego, el Evangelio no es una competencia. El Evangelio es un mensaje santo que viene del cielo para salvar pecadores. Como iglesia local tenemos aquí un paréntesis, y es que invitamos de verdad a los hermanos que provienen de otras denominaciones cristianas o de otras iglesias, que han sido bautizados según el testimonio que ellos nos traen en el pasado, a que examinen seriamente sus vidas. Si en el momento de su bautismo ellos no comprendían plenamente lo que estaban haciendo, si al comparar su experiencia con la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento, sobre creer en Cristo, sobre el discipulado, reconocen que nunca realmente se arrepintieron, de que realmente nunca tuvieron fe en Cristo, sus vidas después de ese bautismo siguió igual e inclusive peor, si continuaron en su antigua vida, si fueron bautizados cuando, por ejemplo, eran bebés, los animamos, les instamos a que se bauticen como Dios lo demanda ahora en su palabra, con plena conciencia de este acto y sobre todo habiendo experimentado realmente la salvación, porque sin experimentar la salvación, usted así se bautice, se perderá. Porque no es el bautismo lo que lo salva, es nuestro Salvador, es el Señor Jesucristo. Es aquel que vino, vivió una vida perfecta a favor nuestro y en la cruz del Calvario muere y derrama su sangre para perdonar el pecado de su pueblo. Y si usted hace parte de ese pueblo que Él eligió desde antes de la fundación del mundo por gracia, pues usted no tiene por qué rechazar lo que su Salvador, que compró su salvación, le demanda. Él ordena que sus hijos, sus hijas, se bauticen. El bautismo en agua, y esta es la conclusión, no es una opción para el creyente en Cristo. Las preguntas finales son: ¿usted está dispuesto a glorificar a Dios a través de su bautismo en agua? ¿O acaso usted se avergüenza de Cristo y de lo que Él le manda hacer en su palabra? Yo le invito a que usted tome la decisión correcta. Si usted realmente ha creído en el Señor Jesús, como dijo aquel hombre del pasado, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de conocer acerca de esta ordenanza tan preciosa, tan importante, que es el bautismo en agua. Señor, usa esta enseñanza para que más y más personas te puedan conocer, para que aquellos que están aprendiendo junto con nosotros puedan tomar decisiones correctas y puedan obedecerte a ti en el bautismo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dejado grandes ordenanzas y es nuestro deber obedecerlas. Y podemos obedecerlas ya que tú has hecho posible nuestra salvación. Te pido de todo mi corazón que sigas salvando pecadores y que nos uses para el cumplimiento de la gran comisión. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a la tierra a dar tu vida por pecadores. Amén. Dios los bendiga. Le animo de todo corazón a seguir escuchando estos discipulados y en el canal de Facebook están las 4 lecciones anteriores. Si desea compartirlas, envíelas a sus contactos. Y si no se ha suscrito al canal de Facebook, hágalo para que le llegue la notificación cada vez que subimos videos o subimos enseñanzas. Pero más allá de eso, si usted tiene una iglesia local y usted tiene un pastor, diríjase a él y dígale: pastor, acá estoy, yo quiero bautizarme. Que Dios le bendiga.